En la época donde nosotros estudiábamos, siempre la insinuación de los padres era que había que estudiar porque había que hacer algo diferente a no estar en el campo matándose, pues, porque el trabajo del campo es muy duro y de hecho pues los papás de uno eran muy exigentes con el tema del campo. Entonces en el colegio habían dos opciones, el bachillerato académico y la normal. Me sonó mucho pues el tema de entrar a la normal porque uno salía y salía prácticamente con trabajo. Entonces hice todo lo posible por pasarme del bachillerato a la parte de la normal y así se logró. Hubo que hacer pues muchos esfuerzos y rogar mucho porque en esa época para pasar de bachillerato a la normal había que pasar unos filtros, unas pruebas y eran duritas. Entonces era de insistir mucho y a veces hasta rogarle a los coordinadores de la parte pedagógica que lo recibieran a uno en la normal. Y me fue muy bien, gracias a Dios en la normal fui uno de los mejores en el tema pedagógico, en el tema de la normal. Entonces salí allá y en 4 meses empecé a trabajar y hasta la época. Son 2 fases. La primera es cuando estábamos en la normal, donde ya le empezaban a enseñar a uno a través de una materia que se llamaba práctica docente y otras materias que le ayudaban pues mucho a formarlo a uno. Por eso las normales forman maestros, porque aparte de las materias que se manejan en el bachillerato normal, el bachillerato académico, está la parte pedagógica, que incluye pues un poco de materias en el pensum. Y la práctica docente es la más temerosa, porque cuando yo estudié nos tocaba desde tercero bachillerato, lo que hoy en día es octavo. O sea, nosotros iniciamos ese proceso pedagógico en octavo. Y desde ahí empezaban a darle a uno los primeros pasos para que uno fuera adquiriendo pues las capacidades y desarrollar esas habilidades para ser maestro. Entonces, para mí la primera clase más recordada es la de la práctica, porque le cuento que yo la ensayaba de todas maneras. Unas vecinas que eran también normalistas estudiaban y ya había una maestra, me explicaba, me enseñaba, pero el miedo, el nerviosismo era muy horrible porque los maestros orientadores, que eran los maestros que lo vigilaban a uno en las aulas de clase donde le tocaba ir a hacer prácticas, eran muy exigentes. Eran maestras y maestros, sobre todo las mujeres, eran demasiado exigentes, eran negligentes, o sea, exigían demasiado. Bueno, pienso que gracias a eso es que uno aprende, porque si no le exigen a uno, entonces ¿cómo uno adquiere las capacidades para ser docente? Entonces esa primera clase fue un martirio porque yo la grababa hasta en una grabadora que me prestaban unas vecinas, la escribía, la ensayaba en la pieza solo, de todas las maneras habidas y por haber. Dizque para uno llegar a esa primera clase, porque antes de la primera clase pues ya en sí, que se daba por allá a finales del grupo tercero pedagógico o en el cuarto pedagógico, lo que es hoy en día noveno, empiezan a uno a disminuir la clase y a irle enseñando entonces cómo se motiva, cómo se hacen las primeras fases de la clase, en fin, o sea, los procesos pedagógicos de las normales en ese entonces eran muy buenos, yo diría que excelentes, porque le enseñaban a uno paso por paso y lo ponían a practicar, entonces ahí iba uno desarrollando eso, pero ya llegar uno a dar la primera clase completa casi que era una frustración, y no era pues para uno solo, era para mucha gente. De pronto habían algunos compañeros muy sueltos, muy avispados, pero como yo toda la vida estuve en el campo, entonces uno
viene de unas características muy tímidas, muy miedoso, y le cuesta a uno mucho. Entonces, para mí la más recordada es la clase que me tocó dar en cuarto pedagógico como práctica. Ya cuando llegamos a la escuela, ya pues no había traumas porque a nosotros nos tocaba desarrollar prácticas completas de 15 y 20 días cuando estábamos en sexto, o sea, lo que es hoy 11. Y como le digo, desde cuarto, quinto, ya uno tenía que entrar a los salones, era como el maestro. Uno preparaba las clases, se las llevaba al docente, orientador, y él le corregía a uno y uno desarrollaba la clase ya solo. Las primeras clases son horribles porque ese temor y ese miedo lo hacen a uno olvidar la mayoría de las cosas que lleva. Es muy duro porque el nerviosismo lo pone a uno muy mal. Y a mí me pasó alguna vez que preparé un material y llegué a la clase y empecé a desarrollar la clase, y cuando terminó la clase me dice el profesor, que era muy chévere, un profesor Libardo, y me dice: ¿y vos para qué trajiste ese material? A mí se me olvidó por completo qué era lo que tenía que hacer. Entonces, esa experiencia es muy, muy, muy valiosa. Después de que trabajé 2 años en una escuela rural que queda muy cerca de acá, de Vegachí, pero que pertenece a Yalí, llegué a trabajar en la escuela, la parte de primaria, y posteriormente pues se hicieron unas modificaciones en el sistema de la institución, donde fusionaron la primaria con la secundaria y se denominaba concentración educativa. Entonces ahí me fueron involucrando en el tema de educación física, y cuando la institución cambió ese nombre, volvió a quedar como Liceo F. Gómez y otra serie de nombres que ha tenido. Entonces me quedé ahí y hasta ahora estoy pues ejerciendo acá 35 años cumplidos ya de estar en la F. Gómez, más 2 años en una escuela rural. Hay estudiantes que les gusta el buen trato y que se les trate con humildad, con una forma que ellos sientan que el profesor es un orientador y que tiene un grado de diferencia en cuanto a la profesión, no como persona, sino como profesional. Pero también esto hay que agregarle otros elementos, y es que cuando hay que ejercer autoridad, a veces toca recurrir a unos mecanismos que para los pedagogos no es que son los ideales, y es entonces el regaño que hemos utilizado, a veces el grito, a veces el proceso disciplinario, el llamado de atención a los padres. Pero es de tratar siempre de hacerle entender al estudiante que nosotros, por mucho que nos parezcamos en el género humano, hay una diferencia. Debe de haber una diferencia entre el estudiante y el docente en cuanto a ese grado de madurez y, digamos, de aprendizaje que tiene uno. O sea, muchos dicen es que los estudiantes son iguales a nosotros. De pronto, como persona tienen las mismas características físicas, pero mentales no, porque todo el mundo pensamos muy diferente. Y un estudiante tiene su forma de accionar y un docente debe tener una forma de accionar diferente. Entonces ahí hay que encontrar una diferencia. Y por eso al estudiante hay que hacerle entender que por muy buen amigo que yo sea de él, él debe guardar una distancia, y esa distancia la llamamos respeto. Yo pienso que el docente o el maestro, como se le llame, debe de tener o ser muy agradecido con la profesión, porque pues de lo que uno hace por los estudiantes dependen muchas cosas en la vida de los estudiantes.
no se trata solamente pues, de hablar del tema cognitivo, o sea, lo que el estudiante aprende dentro de lo académico, sino también lo que uno trabaja en la parte formativa, porque si bien la función básica de nosotros no es el tema de formación, sí es un complemento de la situación educativa, porque se dice que quien educa es la familia. Nosotros hacemos un trabajo complementario que va aliado a lo que es la parte del conocimiento. Entonces es muy gratificante cuando muchos estudiantes lo recuerdan a uno por lo que aprendieron de uno, no tanto en el conocimiento, porque es que el conocimiento está escrito, pero lo que aprenden de uno para la vida es muy valioso. Entonces a uno lo satisface mucho cuando la gente se le acerca a uno, o por ahorita que hay tantas redes sociales y le manifiestan a uno el agradecimiento por haber hecho mucho por la formación de ellos. Entonces pienso que ese es como el agradecimiento que nosotros los maestros debemos tener con la profesión, porque a pesar de que no es tan bien reconocida, sí deja en muchos estudiantes una huella importante en el proceso de ese proyecto de vida que tiene cada persona. Hay estudiantes que se van de aquí y en todo el bachillerato a uno no le cruzan palabra, o sea, simplemente lo preciso. Cuando uno le tiene que hablar al estudiante, le responde y bueno, se van de aquí y uno hace cuentas que ese estudiante pues no lo tuvo a uno en la retina como un docente agradable para él. Pero también hay muchos que uno siente y ve que lo aprecian y que lo respetan como docente. Entonces lo que uno más aspira es a eso, es a que lo recuerden a uno por las buenas cosas que hace, porque pues, es lo ideal. Si uno quiere dejar huellas, debe dar ejemplo y hacer que cuando uno se retire de esto, o que cuando los mismos estudiantes se vayan, lo recuerden a uno, pero por las buenas cosas. Hay una frase que es muy diciente, muy sencilla pero muy diciente. En la vida hay un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. Me imagino que a ustedes también se las dije porque siempre la hago a principio de año. ¿Qué significa eso? Y es que si estamos en clase trabajando en un área específica, es en eso, es en el área específica. Si vamos a hacer una dinámica, un juego, una actividad de distracción, estamos en eso. Si estamos en la tienda comprando, es comprando. Si se terminó el descanso y vamos a clase, es a clase. O sea, son cosas que son precisas. Yo se los ilustro con ejemplos muy claros. Yo esta cachucha no me la puedo colocar en los pies, porque las hicieron fue para colocármela en la cabeza. La camiseta me la coloco en el tronco. Es decir, ahí se cumple lo que estoy diciendo, de que hay un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. Siempre esa es mi insinuación. Donde siempre, en todo momento, uno debe guardar ese concepto y aplicarlo. Porque es que uno a veces en la vida, y los jóvenes tienen ese problema en la actualidad, y es que piensan que donde estén y con quien estén, hacer lo que hacen es igual. Y no, o sea, todo tiene un lugar para hacerlo, un momento para hacerlo y con quién hacerlo. Todas las cosas no se pueden hacer ni en el mismo momento, ni con la misma gente, ni en el mismo tiempo. Entonces, esa siempre ha sido mi insinuación y ese es mi consejo para todo el mundo, que aprendamos a ubicarnos en esos espacios que nos corresponden, que cuando estamos haciendo una actividad es esa actividad. Se cambió a otra actividad, se cambia de actividad, para que podamos decir, hombre, nuestros jóvenes y las personas son ubicadas, o sea, somos ubicados. No me voy satisfecho porque hay muchas cosas que se han podido hacer o que hemos podido hacer o que he podido hacer y que de pronto uno a veces por las situaciones que se manejan en la institución y en el sistema educativo uno
omite hacer algunas cosas, porque a veces uno intenta hacer mucho, pero no encuentra eco, en los directivos a veces, en el mismo gobierno departamental, municipal, y el nacional pues ni qué hablar. Entonces sí, o sea, me gustaría hacer muchas cosas todavía para beneficio de la institución, y obviamente si la institución tiene unas condiciones muy buenas en su parte locativa, en su parte pedagógica, entonces los estudiantes se irán a sentir mejor. He querido ver la placa polideportiva con un piso diferente, con una cerca bien adecuada para que los muchachos puedan practicar los deportes que aquí les propiciamos. Esperamos que ese sueño se cumpla antes de irnos. Siempre he sido un amante de hacer servicio a la comunidad. Pienso que si uno termina esto, no debe quedarse sentado en la casa porque es peor. Siempre he pensado que desde afuera uno, y con más tiempo y más libertad, puede uno trabajar en muchas otras instancias en la comunidad para aportar pues a los procesos comunitarios. Hay una meta a corto plazo, y es que me gustaría pues aspirar a la alcaldía del municipio, en lo posible, porque hay filtros que hay que pasar y son bastante complejos. Sería como una de las grandes últimas actividades que yo haría para ya sentarme como a descansar un poquito más relajado y disfrutar uno ya de lo que se consiguió, que es la pensión, donde hubo que trabajar tanto tiempo para uno conseguirla, para poder disfrutarla, porque a veces hay docentes que se retiran del magisterio y no sé si es que no asimilan o no tienen planeado, no tienen claro de que uno se debe retirar y debe de irse a disfrutar al máximo del tiempo libre. Entonces se arraiga tanto a esta profesión, y es bonito que la queramos y que la hagamos con amor, pero uno tiene que tener claro que el día que se retire de esto, se debe retirar a disfrutar y no a pensar por qué no estoy yendo a trabajar, por qué no estoy yendo a hacer mi trabajo que lo hice durante 30, 35, 40 años. La idea que debe tener uno, y yo en eso sí soy muy claro, yo tengo claro que me gustaría retirarme de acá, luchar por ser lo que ya les decía anteriormente en el municipio, y posteriormente pues ya uno sentarse no, pero por lo menos dedicarse a descansar con más libertad y con más tranquilidad. Que tratemos al máximo de revivir los valores del docente, porque a veces nosotros mismos hemos incurrido en algunos errores que hemos protagonizado la pérdida de ciertos valores como docentes. Desafortunadamente en el magisterio, como en todo gremio, pero hablemos del nuestro, del que estamos hablando, es muy difícil unirnos. Nosotros conversamos mucho en las reuniones de docentes, en las comunas que hacemos con el sindicato, que nos falta demasiada unión, demasiada. Siempre los consejos y las recomendaciones que yo le doy, y se las doy personalmente a mis compañeros que están recién ingresados a la docencia, o que a pesar de que llevan ya un poco de años, todavía no están vinculados, es que hagan bastante por el tema educativo, y para hacer mucho hay que ser muy unidos, porque de manera individual no se logra nada. Hay que trabajar muy unidos para poder ser fuertes como gremio, y si no, el gobierno, con todas las modificaciones que ha estado haciendo y que piensa hacerle al sistema y al régimen educativo, la política de ellos es acabar con los sindicatos. Entonces, si los maestros que vienen y que ya están, pero que están muy jóvenes en esto, tienen que coger la bandera y cogerla firme
porque si no los van a joder demasiado como gremio.